Ya estamos de regreso con más informaciones en Voz Regional, aquí en el 30, las noticias más cerca de ti. Con lo más importante del deporte, nuestro segmento junto a Luis Enrique del Campo, a quien le damos la bienvenida. Luis, ¿cómo te va? Muy bien, José, ¿cómo estás? Bien, pues contento de cómo le fue a Rangers, un buen cometido también de Curicó Unido, Linares que consiguió un empate y mucho más que vamos a revisar de inmediato en este segmento deportivo. Así es, porque volvió el Deporte Rey, también se finalizan otros campeonatos, pero tenemos buenas noticias porque en Talca al fin volvieron a los abrazos, al fin Rangers de Talca volvió a ganar un partido bastante complicado que era enfrentar a Santiago Wanderers en calidad de local. Así que este partido que se llevó a cabo este fin de semana, para ser más preciso, el sábado 21 de julio a las 12 horas en el Estadio Fiscal de Talca, esto correspondiente a la 16ª fecha del torneo de la Primera B. Los dirigidos por Zamora tenían enfrente al elenco Caturro, que siempre es un elenco bastante complicado, y en este caso se encontraban en el fondo de la tabla, así que venían con todo a tratar de arrancar desde aquel lugar. Un buen marco de público, una tarde bastante cálida, y al minuto 17 Sebastián Pérez en un anticipo abre el marcador para el local. Ya ese fue el único gol que se tuvo en el primer tiempo. Ya en el segundo, esto es algo bastante irrisorio, José, porque hubo un cambio que salió Cuadra por Soto, pasaron 30 segundos y en la primera jugada Juan Carlos Soto golpeó a José Varela con un codazo en el rostro y fue expulsado. Ah, qué bonito. Solamente 30 segundos duró un cambio perdido ahí para Moisés Villarroel, quien a los pocos minutos después deja el 1-1 a través de Luis Valenzuela con un tiro libre. Esto fue en el minuto 47. Ya el partido se mantuvo, ambos elencos estuvieron buscando, llegaron al minuto 90 y tras una genialidad de Jorge Romo, Rangers se queda con la victoria. Con esto deja en el cuarto puesto al elenco con 25 puntos y tan solo a 6 del puntero, que es Coquimbo Unido. Ya el próximo partido de los piducanos va a ser de visita ante Copiapó el domingo 29 a las 3:30 de la tarde en el estadio Luis Valenzuela de Copiapó. Así que buen arranque para Rangers de Talca. Un buen cometido en condición de local, aunque no mostró un muy buen juego en el campo del Estadio Fiscal de Talca, por lo menos sí quedó con la victoria y hunde aún más en el fondo a un cada vez más complicado elenco Caturro. Sin embargo, nos vamos a la realidad de Deportes Linares, que pudo rescatar un punto al menos en esta pasada, en este fin de semana. Así es, esta fecha que jugó Deportes Linares corresponde a la última, que es de la primera rueda del campeonato de la tercera división. Esto fue el día domingo 22 a las 6 de la tarde en el estadio Guillermo Saavedra, en la sexta región, donde Deportes Linares debutaba con nuevo entrenador tras la salida de el Monono, nuevamente ahora estrenar DT. Lo hace en la banca de Deportes Linares Rubén Martínez, un delantero que tuvo el fútbol chileno, bastante reconocido por haberse convertido en el trigoleador en el año 89, 90 y 91. Ya Deportes Linares fue visita con un fútbol bastante ofensivo, lo estuvo buscando durante todo el partido y así fue como en el minuto 47, por penal de Johan Barrera, abrió el marcador dejando las cosas 1-0 para el Depo. Siempre fue superior durante gran parte de este encuentro, donde el portero David Pérez tuvo importantes intervenciones. Si es que no me equivoco, fueron 5 oportunidades donde el local podría haber abultado el marcador, pero aún así Deportes Linares se impuso. Ya en el minuto 89, a través de Matías Pinto, Rancagua Sur pone el 1-1, quitando el grito de triunfo, bien digo, para los linarenses, quienes habían dominado todo el partido y pensaban que se quedaban con los 3 puntos para seguir escalando en la tabla. Con esto Linares se queda en el lugar número
en la posición octava, bien digo, de la tabla con 20 puntos y queda prácticamente clasificado a la liguilla final. Así que un receso que va a tener el fútbol de la tercera división A, puesto que después se estaría jugando la liguilla con los 8 primeros clasificados de la tabla. Deportes Linares que está buscando una reingeniería con nuevo entrenador. Después de la polémica salida de Monono González de la banca técnica, llega Rubén Martínez, le empieza a impregnar un nuevo estilo, un nuevo aire. Al menos en esta ocasión Linares no perdió en condición de visitante, pudo rescatar un punto y mantener las sonrisas en la capital de San Ambrosio. Así es, fue bastante importante poder mantener un punto, lo que hace que el equipo encuentre a buscar su juego, a seguir ahora las ideas del nuevo técnico que va a estar ahí palpando sus decisiones técnicas en lo que viene a futuro. ¿Qué pasa en el básquetbol, Luis del Campo? ¿Qué ha ocurrido el fin de semana particularmente con Español? Tenemos buenas noticias porque Español de Talca volvió al triunfo el día sábado 14 de julio a las 5:30 de la tarde, correspondiente a la fecha número 9 de la Liga Nacional de Básquetbol en el Gimnasio Regional de Talca. Español fue local ante Arturo Fernández Vial. Un buen margen de público y una victoria bastante abultada porque el Quijote se quedó por 87-55 en el marcador. Esto le permite seguir escalando la opción de poder acceder a los playoffs. Recordar que se encuentra en el tercer lugar de la tabla a solo 2 puntos de Alemán y a 2 puntos también de la Universidad de Concepción. Este fin de semana se va a suspender la fecha, puesto que va a haber una clínica internacional de básquetbol en Concepción. Esto es totalmente reglamentado por la Liga Nacional, por lo tanto pronto se va a dar a conocer cuándo se van a jugar los próximos encuentros. Pero el rival de Español va a ser Alemán de Concepción en calidad de visita, así que bastante complejo el panorama, pero tenemos toda la fe en que va a poder obtener puntos acá en este partido y que se va a poder meter en la zona de playoff que tanto se anhela. Un trabajo de proyección con muchos jóvenes que en este momento están reforzando el cuadro del Quijote, que es dirigido, que es entrenado por un legendario, como es el caso de Patricio Herrera Blanco. Así que esperamos indudablemente que Español pueda seguir mejorando su participación en la LIP Centro, donde en este momento se encuentra compitiendo. Así es, así que las mejores vibras para Español, que tiene un partido bastante complejo, que pueda seguir escalando y se pueda meter ahí donde corresponde. Recordar que es el actual campeón de la Liga Nacional de Básquet. Vámonos al Maule Norte. ¿Cómo le fue a Curicó Unido? Me parece que rescató el triunfo sobre la hora. Así es, Curicó Unido en calidad de local enfrentó a San Luis de Quillota, un partido bastante apretado, un partido bastante un tanto desigual, porque el local trató de estar arremetiendo siempre. San Luis de Quillota. O sea, San Luis de Quillota, claro, el visitante estuvo arremetiendo, pero aún así Curicó Unido logró anteponerse. Esto fue el día domingo 22 de julio a las 12 horas en el estadio de la Granja de Curicó, correspondiente a la 16ª fecha del torneo de la Primera División. El partido tuvo un expulsado que fue en el minuto 64 para el local, Sebastián Zúñiga, dejando con un hombre menos al local. Este fue una falta que entra por detrás a la altura de la rodilla, bien expulsado. En realidad no era necesario arremeter de aquella manera. Minuto 90+2, un centro por la derecha de Gerson Opaso, directo a la cabeza de Mauro Quiroga, quien deja con los 3 puntos a los dirigidos por Jaime Pillovera. Recordar que también este técnico lleva muy poco tiempo dirigiendo al elenco de Curicó. Con esto se queda en el puesto número 11 de la tabla con 17 puntos, a 19 puntos del líder, que es la Universidad de Concepción. Y el próximo encuentro será el domingo 29 de visita ante Colo-Colo en el Estadio Monumental en Santiago a eso de las 5:30 de la tarde. Así que bien por Curicó, que rescata un punto bastante, 3 puntos bien digo, bastante importantes sobre la hora, con un elenco que últimamente se ha hecho fuerte tanto como local como de visita. Y sigamos en Curicó porque ha habido fútbol femenino.
Así es, tenemos lo que es la primera final de ida del fútbol femenino correspondiente a lo que es la elección de nuestros representantes en los binacionales. Esto fue el día miércoles 18 de julio a las 3:30 de la tarde en el Estadio de la Granja. 1-1 fue el resultado que se obtuvo entre Rangers femenino y Curicó Unido femenino. Quienes clasifiquen van a ir a los Juegos Binacionales que se van a desarrollar en la sexta región. El partido estuvo bastante bueno, participaron las chicas Javiera Gres, que es una de las seleccionadas nacionales en el fútbol femenino, como también Elisa Pérez. Así que tuvo buen margen de público. Esperemos también que ahora la vuelta que se va a desarrollar el día martes 24 de julio a las 3:30 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca también tenga un buen margen de público, porque el fútbol femenino en nuestro país cada vez se está dando más que hablar, sobre todo con nuestra selección femenina que nos va a ir a representar a Francia. La Roja, que por supuesto tantas alegrías nos está dando también en el fútbol femenino y que claramente está demostrando también una alta convocatoria, una masividad y una simpatía tan grande, quizá como la Roja masculina. Luis Enrique del Campo y toda la información deportiva con lo más importante de estos últimos días. Gracias, Luis. Buenas noches, José Ivo, y también a ustedes en sus hogares. Bien, hacemos una muy breve pausa y ya continuamos con esta entrega informativa aquí en Voz Regional por Canal 30.